Era martes por la tarde cuando recibí la citación judicial. Estaba en mi cocina preparando el almuerzo que como siempre llevaría a Diego y Norma, porque ellos nunca tienen dinero para comida. 40 años limpiando oficinas, cosiendo hasta altas horas, ahorrando cada centavo para finalmente comprar mi casita en la playa, y ahora mi propio hijo me demanda. Dice que soy una ladrona, que le robé el futuro a su esposa desempleada, que esa casa debería ser de Norma, no mía. Mi hijo de 35 años, al que mantengo desde que se casó, me está llevando a juicio porque me atreví a comprar algo para mí con mi propio dinero. Cuando llegué a su departamento con la comida caliente, como hago todos los días desde hace 5 años, Diego me estaba esperando en la puerta con una sonrisa que me helaba la sangre. Norma estaba sentada en el sillón que yo les había comprado, vestida con el vestido verde que yo le regalé el mes pasado, pintándose las uñas con el esmalte caro que también pagué yo. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Diego tomó las bolsas de comida y las dejó sobre la mesa sin siquiera agradecerme. Era como si fuera mi obligación, como si yo fuera su empleada doméstica personal. Me senté en la silla que siempre ocupo durante estas visitas, esa silla incómoda que me asignaron desde el primer día, mientras ellos se acomodaban en el sofá como reyes en su trono. Diego me miró con esa expresión que había aprendido a temer en los últimos meses, esa mezcla de superioridad y desprecio que me hacía sentir pequeña en mi propia familia. Norma siguió con sus uñas, como si mi presencia fuera invisible, como si la mujer que pagaba su comida, su ropa, su techo, no mereciera ni una mirada. Fue entonces cuando Diego sacó los papeles. Los extendió sobre la mesa con una ceremonia casi teatral, como si estuviera presentando un trofeo. Era la demanda, escrita con letra legal fría y amenazante, donde mi hijo me acusaba de ser una madre egoísta y cruel. Según ese documento, yo había cometido un acto de malicia imperdonable al comprar mi casa en la playa. Que había pensado solo en mí misma mientras mi nuera sufría la incertidumbre de no tener una propiedad a su nombre. Que una mujer de mi edad no necesitaba lujos mientras ellos luchaban por construir su futuro. Las palabras se difuminaban ante mis ojos mientras mi corazón se aceleraba. Diego hablaba con una frialdad que nunca antes había mostrado conmigo, explicando cada punto de la demanda como si fuera un profesor dando una lección. Norma finalmente dejó sus uñas y se unió a la conversación, pero no para defenderme. Sus primeras palabras fueron para recordarme todas las veces que había sido generosa con ellos, pero ahora esa generosidad se había convertido en una deuda que yo tenía que pagar. Que ellos habían dependido de mi ayuda porque confiaban en que yo siempre estaría ahí para apoyarlos, y que mi compra había roto esa confianza. Traté de explicarles que esa casa era el resultado de una vida entera de sacrificios. Que me había levantado cada mañana a las 5 durante 40 años para ir a limpiar oficinas. Que había trabajado los fines de semana cosiendo ropa para otras familias mientras ellos dormían cómodamente. Que había ahorrado peso por peso, privándome de vacaciones, de ropa nueva, de cualquier lujo, para poder tener algo propio antes de morir. Pero Diego interrumpía cada intento de explicación con argumentos legales que sonaban ensayados y calculados. Norma se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, dándome la espalda mientras hablaba. Me dijo que ellos habían consultado con un abogado y que tenían derecho a reclamar esa propiedad. Que yo, como madre y suegra, tenía la obligación moral de pensar en el bienestar de mi familia antes que en mis propios deseos. Sus palabras eran suaves pero venenosas, cada frase cuidadosamente elegida para hacerme sentir culpable por haber osado pensar en mi propio futuro. El aire del departamento se volvió denso y sofocante. Diego me informó que tenía 30 días para responder a la demanda. Que si yo era razonable y entendía mi error, podríamos llegar a un acuerdo sin necesidad de ir a juicio. Todo lo que tenía que hacer era transferir la propiedad a nombre de Norma y el asunto se resolvería pacíficamente. Sus palabras sonaban como una amenaza envuelta en falsa consideración, como si me estuviera haciendo un favor al darme la oportunidad de rendirme sin luchar. Me levanté de esa silla incómoda con las piernas temblorosas y el corazón destrozado. La comida que había traído seguía sobre la mesa, ya fría, como un símbolo de todo lo que había dado sin recibir nada a cambio. Diego y Norma me miraban expectantes, como si esperaran que les agradeciera por mostrarme el camino correcto. Pero yo ya no podía fingir que todo estaba bien. Por primera vez en 5 años, salí de ese departamento sin lavar los platos ni ordenar la cocina. Los dejé ahí, sentados en su trono de comodidad, mientras yo caminaba hacia la puerta con la dignidad que me quedaba.
Salí de ese departamento con las manos vacías y el corazón destrozado, pero mi mente comenzó a trabajar de una manera que no había experimentado en años. Mientras caminaba por las calles de mi barrio, las lágrimas se secaron y fueron reemplazadas por una rabia fría que me sorprendió a mí misma. Diego y Norma creían que me habían dado un golpe mortal, pero no sabían que acababan de despertar a la mujer que había luchado sola para sacar adelante a un hijo sin padre. Recordé cómo había comenzado todo. Diego tenía 25 años cuando conoció a Norma en una fiesta. Ella era una chica bonita, con una sonrisa encantadora y sueños grandes que no coincidían con su disposición para trabajar. Desde el primer día que la trajo a casa, noté algo en su manera de mirar mis cosas, como si estuviera evaluando el valor de cada objeto. Pero era la novia de mi hijo, y yo quería que él fuera feliz después de haber crecido sin padre. Cuando decidieron casarse, yo pagué la boda completa. Norma quería una ceremonia elegante, con flores importadas y un vestido que costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. Diego vino a pedirme ayuda con esa sonrisa que conocía desde niño, esa que usaba cuando necesitaba algo importante. Le dije que sí, como siempre. Saqué dinero de mis ahorros, esos que había juntado limpiando oficinas de madrugada, y les di la boda de ensueño que ella quería. Después de la boda, las visitas comenzaron a cambiar. Ya no venían a verme por cariño, sino cuando necesitaban algo. Primero fue el departamento. Norma no quería vivir en un lugar pequeño, decía que se sentía claustrofóbica. Diego me explicó que necesitaban mi ayuda para el depósito y los primeros meses de alquiler. Otra vez saqué dinero de mis ahorros. Luego fueron los muebles, porque no podían vivir en un lugar vacío. Después la ropa, porque Norma necesitaba vestirse bien para buscar trabajo, aunque nunca lo buscaba realmente. Los trabajos de Norma duraban pocas semanas. Siempre había una excusa: el jefe era machista, las compañeras eran envidiosas, el horario era muy pesado, el sueldo muy bajo. Diego siempre la defendía, diciéndome que era una mujer sensible y que necesitaba tiempo para encontrar algo adecuado para ella. Mientras tanto, yo seguía trabajando doble turno para mantener mi casa y ayudar a mantener la suya. El patrón se volvió predecible. Cada semana, Diego me llamaba con alguna urgencia. Que se les había roto la heladera, que necesitaban pagar el médico, que tenían una oportunidad de negocio que no podían desaprovechar. Siempre era presentado como un préstamo, pero nunca me devolvían nada. Yo aceptaba porque era mi hijo, porque pensaba que eventualmente se estabilizarían y todo mejoraría. Norma desarrolló gustos caros rápidamente. Quería comer en restaurantes elegantes, vestirse con ropa de marca, tener tratamientos de belleza regulares. Diego justificaba estos gastos diciéndome que su esposa merecía lo mejor, que había crecido en una familia de clase media y que él no quería que se sintiera inferior por haberse casado con alguien de recursos limitados. Cada vez que yo sugería que tal vez deberían ajustar sus gastos a sus ingresos, Diego me recordaba todo lo que habían sacrificado por estar cerca de mí. La manipulación emocional era sutil pero constante. Norma había aprendido a usar las palabras correctas para hacerme sentir culpable. Me decía que se sentía mal por depender de mí, pero que no tenía otra opción. Que soñaba con el día en que pudieran devolverme todo lo que había hecho por ellos. Que yo era la suegra que toda mujer quería tener, generosa y comprensiva. Sus palabras sonaban sinceras, pero siempre terminaban con una nueva petición de ayuda. Diego había cambiado completamente desde que se casó. El hijo cariñoso y agradecido se había convertido en un hombre que me veía como una fuente ilimitada de recursos. Dejó de preguntarme cómo estaba yo para concentrarse únicamente en sus necesidades. Cuando yo mencionaba que me sentía cansada o que necesitaba un descanso, él me recordaba que yo era joven y fuerte, que tenía muchos años por delante para descansar. La gota que colmó el vaso llegó cuando finalmente junté el dinero suficiente para comprar mi casita en la playa. Había sido mi sueño desde siempre, tener un lugar propio donde pudiera descansar después de una vida de trabajo duro. Cuando les conté sobre mi compra, esperaba que se alegraran por mí. En cambio, la reacción fue de completa indignación. Norma me dijo que no podía creer que yo hubiera hecho algo tan egoísta. Diego me acusó de haber perdido las prioridades, de haber olvidado que la familia era lo más importante. La conversación se volvió cada vez más tensa. Norma comenzó a llorar, diciendo que se sentía traicionada por mi decisión, que había confiado en que yo siempre estaría ahí para apoyarlos, y que mi compra demostraba que yo había cambiado. Diego la consolaba mientras me miraba con reproche,
como si yo fuera la culpable de las lágrimas de su esposa. Fue en ese momento que entendí que nunca me habían visto como una persona con derechos y deseos propios, sino como una herramienta para financiar su estilo de vida. Esa noche, sola en mi casa, hice cálculos mentales de todo lo que había gastado en ellos durante 5 años. Los números eran aterradores. Había gastado más en mantener su vida cómoda de lo que había costado mi casa en la playa. Había trabajado años extra, había renunciado a vacaciones, a ropa nueva, a cualquier placer personal, para que ellos pudieran vivir sin preocupaciones. Y ahora me demandaban por haber comprado algo para mí con mi propio dinero. La demanda se convirtió en el tema central de mi vida durante las siguientes semanas. Cada mañana despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, pero los papeles legales sobre mi mesa de noche me recordaban la cruda realidad. Diego había cruzado una línea que jamás pensé que cruzaría. Mi propio hijo me había declarado la guerra por haber osado comprar algo para mí misma después de 40 años de sacrificios. Decidí que no podía enfrentar esto sola. Necesitaba que alguien más viera lo que estaba pasando, que fuera testigo de la injusticia que se estaba cometiendo contra mí. Llamé a Elena, mi vecina de toda la vida, la única persona que había conocido a Diego desde niño y que había visto cómo yo había luchado para criarlo sola. Elena era una mujer práctica, de esas que no se dejan engañar fácilmente, y siempre había sido honesta conmigo, incluso cuando la verdad dolía. Le conté toda la situación por teléfono, pero noté que en su voz había incredulidad. Elena conocía a Diego como un niño educado y respetuoso, y le costaba creer que hubiera llegado a este extremo. Me sugirió que tal vez había un malentendido, que quizás Diego estaba siendo influenciado por malos consejos legales. Pero cuando le leí textualmente las acusaciones de la demanda, el silencio del otro lado de la línea me confirmó que finalmente entendía la gravedad de la situación. Elena vino a mi casa esa misma tarde. Llevaba una expresión seria que no le había visto en años, esa que ponía cuando sabía que tenía que dar malas noticias. Nos sentamos en mi cocina, la misma donde había preparado miles de comidas para Diego cuando era niño, y le mostré todos los documentos legales. Elena leyó cada página con atención, deteniéndose en las partes más hirientes, moviendo la cabeza con incredulidad. Cuando terminó de leer, Elena me miró con una mezcla de tristeza y rabia que me sorprendió. Me dijo que en 30 años de amistad nunca había visto algo tan cruel como lo que Diego estaba haciendo conmigo. Que había criado a un monstruo disfrazado de hijo cariñoso. Sus palabras eran duras, pero necesarias. Elena siempre había sido directa, pero esta vez había una urgencia en su voz que me hizo entender que la situación era aún más grave de lo que yo pensaba. Le expliqué detalladamente todo lo que había hecho por Diego y Norma en estos 5 años. Cada peso que había gastado, cada sacrificio que había hecho, cada vez que había renunciado a algo para poder ayudarlos. Elena escuchaba con atención, tomando notas mentales, haciendo preguntas específicas sobre fechas y montos. Cuando terminé mi relato, ella me miró con una expresión que no pude interpretar completamente. Elena me dijo algo que me helaba la sangre, que Diego y Norma habían estado hablando mal de mí durante meses. Que en el barrio circulaban rumores sobre mi supuesta tacañería, sobre cómo yo era una madre egoísta que había abandonado a su hijo en el momento que más me necesitaba. Que Norma había estado contando una versión completamente distorsionada de los hechos, pintándome como una mujer amargada que les negaba la ayuda por puro capricho. La revelación me dejó sin palabras. Durante meses, mientras yo trabajaba doble turno para mantenerlos, ellos habían estado destruyendo mi reputación en el barrio. Norma había sido especialmente hábil en crear una narrativa donde ella era la víctima de una suegra cruel y Diego era el hijo sufriente que trataba de mediar entre dos mujeres imposibles. Los vecinos que me habían conocido durante décadas ahora me miraban con sospecha, creyendo las mentiras que habían sembrado sobre mí. Elena me contó que había escuchado a Norma hablando con otras mujeres del barrio, describiendo cómo yo la trataba con frialdad y desprecio. Que había llorado contando historias inventadas sobre cómo yo la criticaba constantemente, cómo la hacía sentir que no era suficientemente buena para mi hijo. Que había creado una imagen de mí como una mujer dominante y controladora que no podía aceptar que Diego tuviera una esposa. La manipulación había sido sistemática y calculada. Norma había identificado a las personas más influyentes del barrio, aquellas cuya opinión podría influir en otras, y había trabajado meticulosamente para cambiar su percepción sobre mí. Había usado su juventud y su apariencia frágil para generar simpatía, presentándose como una mujer joven que luchaba por encontrar su lugar en una familia que no la aceptaba.
Diego había sido el complemento perfecto para esta estrategia. Él agregaba detalles específicos a las historias de Norma, datos que solo alguien cercano a mí podría conocer, lo que daba credibilidad a las mentiras. Había contado cómo yo lo presionaba para que trabajara más horas, cómo me quejaba constantemente del dinero que gastaba en su esposa, cómo había cambiado desde que me había vuelto propietaria de una casa en la playa. La conversación con Elena me abrió los ojos sobre la magnitud del plan que habían estado ejecutando. La demanda no había surgido espontáneamente después de mi compra. Era el resultado de meses de preparación, de construcción de una narrativa que justificara su acción legal. Habían estado sembrando las semillas de mi destrucción social antes de proceder con la destrucción legal. Elena me preguntó si tenía alguna prueba de todo lo que había hecho por ellos. Facturas, recibos, transferencias bancarias, cualquier cosa que pudiera demostrar la realidad de mi generosidad. Fue entonces cuando me di cuenta de que había sido demasiado confiada. Muchas veces les había dado dinero en efectivo, sin pedir recibos ni comprobantes. Había pagado cuentas directamente en comercios, usando mi nombre para que ellos pudieran llevarse mercadería sin tener que mostrar identificación. Sin embargo, no todo estaba perdido. Elena me sugirió que revisáramos mis extractos bancarios, que seguramente mostrarían un patrón de gastos que coincidía con mis relatos. También me aconsejó que hablara con algunos comerciantes del barrio que me conocían desde hace años, aquellos que habían visto cómo yo compraba cosas para Diego y Norma regularmente. Esa noche, Elena se quedó conmigo hasta muy tarde. Revisamos mes por mes mis registros bancarios, identificando cada transferencia, cada retiro en efectivo que había hecho para ayudar a Diego y Norma. Los números eran abrumadores. En 5 años, había gastado más de lo que ganaba en 8 meses de trabajo duro. Había vaciado mis ahorros sistemáticamente, siempre con la esperanza de que eventualmente ellos se estabilizarían económicamente. Elena tomaba notas de todo, organizando la información de manera que pudiera ser presentada claramente. Me dijo que necesitábamos construir un caso sólido, no solo para defendernos legalmente, sino para restaurar mi reputación en el barrio. Que la verdad tenía que salir a la luz antes de que el daño fuera irreparable. Al final de la noche, Elena me miró con una determinación que me contagió. Me dijo que no iba a permitir que Diego y Norma destruyeran a la mujer que había sido como una segunda madre para ella durante tantos años. Que íbamos a luchar juntas, que no estaba sola en esta batalla. Por primera vez en semanas, sentí un rayo de esperanza. Tenía una aliada, alguien que creía en mí y que estaba dispuesta a ayudarme a enfrentar esta injusticia. Elena me prometió que al día siguiente comenzaríamos a recopilar testimonios de personas que habían sido testigos de mi generosidad. Que hablaríamos con comerciantes, con otros vecinos, con cualquiera que pudiera atestiguar la verdad sobre mi relación con Diego y Norma. La guerra que mi hijo había declarado contra mí estaba lejos de terminar, pero ahora tenía una estrategia y una compañera de batalla. A la mañana siguiente, Elena llegó a mi casa temprano con una libreta nueva y una determinación que me sorprendió. Me dijo que habíamos perdido demasiado tiempo lamentándonos y que era hora de actuar. Había pasado la noche pensando en una estrategia para demostrar la verdad, y tenía un plan que incluía visitar a cada comerciante, vecino y persona que hubiera sido testigo de mi generosidad durante estos 5 años. Nuestro primer destino fue la carnicería de don Gustavo, un hombre que me conocía desde hace más de 20 años. Elena pensó que era importante empezar por ahí porque yo había comprado carne para Diego y Norma todas las semanas, siempre pidiendo los cortes más caros porque a Norma no le gustaba la carne barata. Cuando entramos, don Gustavo nos recibió con esa sonrisa amable de siempre, pero noté una cierta incomodidad en su expresión. Elena fue directa al grano. Le explicó que necesitábamos su testimonio sobre mis compras para Diego y Norma. Don Gustavo se puso nervioso inmediatamente, mirando hacia los lados como si alguien pudiera estar escuchando. Nos dijo en voz baja que Norma había estado ahí la semana anterior, contándole que yo la había cortado económicamente sin razón, que ya no quería ayudarlos porque me había vuelto egoísta desde que compré la casa en la playa. La revelación me golpeó como una bofetada. Norma había llegado hasta don Gustavo para sembrar su versión de los hechos antes de que yo pudiera defenderme. Elena notó mi conmoción y tomó el control de la conversación. Le preguntó a don Gustavo específicamente sobre mis compras, cuánto gastaba semanalmente, qué tipo de carne pedía, si siempre pagaba en efectivo. Don Gustavo confirmó que durante años yo había comprado para 3 personas, siempre los mejores cortes, y que pagaba sin chistar los precios altos que Norma había exigido.
Don Gustavo nos contó algo que me sorprendió. Norma le había pedido que le diera carne fiada porque ahora tenían problemas económicos por mi culpa. Cuando le sugirió que comprara cortes más baratos hasta que se solucionara su situación, ella se había ofendido terriblemente. Le había dicho que una mujer como ella no podía comer carne de segunda calidad, que don Gustavo no entendía su posición social. Había salido del local muy molesta cuando le explicó que no podía dar carne fiada a clientes que compraban los cortes más caros. Elena tomó notas detalladas de todo lo que don Gustavo nos contaba. Le pidió que recordara fechas específicas, montos aproximados, cualquier detalle que pudiera ser útil para construir nuestro caso. Don Gustavo parecía aliviado de poder contar la verdad después de haber escuchado tantas mentiras sobre mí. Me dijo que siempre había admirado mi dedicación hacia mi hijo, pero que últimamente se había preguntado si no estaba siendo demasiado generosa. Salimos de la carnicería con información valiosa, pero también con la amarga confirmación de que Norma había estado trabajando sistemáticamente para destruir mi reputación. Elena me tranquilizó diciéndome que esto en realidad jugaba a nuestro favor, porque demostraba la premeditación de sus acciones. Una persona inocente no necesitaría crear una campaña de desprestigio antes de demandar. Nuestro siguiente destino fue la boutique donde yo le compraba ropa a Norma regularmente. La dueña, Antonia, era una mujer mayor que conocía a toda la familia desde hace décadas. Cuando llegamos, Antonia nos recibió con una expresión incómoda que ya me resultaba familiar. Elena no perdió tiempo con preámbulos y le explicó directamente por qué estábamos ahí. Antonia nos confirmó que Norma también había estado ahí, pero su versión había sido diferente. Le había contado que yo la obligaba a aceptar ropa que no le gustaba, que me metía en sus decisiones de vestuario y que había desarrollado una obsesión enfermiza por controlar su apariencia. Que las compras que yo hacía para ella no eran actos de generosidad, sino formas de mantenerla bajo mi dominio. La distorsión de los hechos era tan absurda que me dieron ganas de reír y llorar al mismo tiempo. Elena le recordó a Antonia todas las veces que yo había estado ahí, esperando pacientemente mientras Norma se probaba docenas de vestidos, pagando sin quejarme precios que representaban días de trabajo para mí. Antonia comenzó a recordar detalles específicos, como Norma siempre elegía las prendas más caras, como rechazaba cualquier cosa que costara menos de cierta cantidad, como yo siempre terminaba pagando más de lo que había planeado gastar. Antonia nos contó algo que me indignó profundamente. Norma le había pedido que no me contara sobre sus visitas recientes a la tienda. Había estado comprando ropa nueva, pagando con una tarjeta de crédito que yo no conocía, y había instruido específicamente a Antonia para que guardara el secreto. Cuando Antonia le preguntó por qué tanto misterio, Norma le había explicado que yo me pondría celosa si sabía que ella podía comprar cosas sin mi ayuda. Elena y yo intercambiamos miradas significativas. Esta información era crucial porque demostraba que Norma tenía recursos económicos que había estado ocultando. Si tenía una tarjeta de crédito que podía usar para comprar ropa cara, entonces no era la mujer desesperada y sin recursos que había pintado en la demanda. Antonia parecía estar procesando sus propios recuerdos mientras hablaba con nosotras. Nos dijo que ahora que lo pensaba mejor, siempre le había resultado extraño que una mujer supuestamente sin trabajo pudiera permitirse ser tan exigente con la ropa. Que había asumido que yo era muy generosa, pero que nunca había cuestionado de dónde salía realmente el dinero para esos gastos. Salimos de la boutique con más piezas del rompecabezas. Elena estaba emocionada porque cada testimonio fortalecía nuestro caso, pero yo me sentía cada vez más traicionada. Norma había estado viviendo una doble vida, presentándose como una víctima ante algunos y como una mujer independiente ante otros, según le convenía para cada situación. Nuestro último destino del día fue el supermercado donde yo hacía las compras semanales para Diego y Norma. El gerente, Ernesto, me conocía desde hace años porque siempre pagaba facturas importantes y tenía un comportamiento ejemplar como cliente. Elena le explicó nuestra situación y Ernesto inmediatamente mostró su apoyo. Ernesto nos confirmó que durante años yo había estado comprando para una familia de 3 personas. Que mis facturas semanales eran considerablemente altas para una mujer que vivía sola, y que siempre incluían productos caros y marcas premium que Norma había especificado en listas detalladas que me daba. Ernesto recordaba perfectamente cómo yo llegaba con esas listas escritas a mano, comprando exactamente lo que estaba anotado sin sustituir nada por opciones más baratas. Lo que Ernesto nos contó después me dejó sin palabras. Norma había estado yendo al supermercado con otra mujer mayor, alguien que él no conocía pero que parecía tener recursos económicos considerables.
Habían estado comprando productos gourmet, vinos caros, quesos importados, cosas que definitivamente no estaban en el presupuesto de una pareja con problemas económicos. Norma había pagado esas compras con dinero en efectivo, cantidades importantes que sugerían acceso a recursos que yo desconocía. Elena inmediatamente preguntó sobre fechas y frecuencia de estas compras misteriosas. Ernesto recordaba que habían comenzado aproximadamente 2 meses antes de mi compra de la casa en la playa. Justo cuando Norma había empezado a mostrar más resistencia a aceptar mi ayuda económica y había comenzado a hacer comentarios sobre mi supuesta tacañería. El patrón era claro y calculado. Norma había estado preparando su independencia económica secretamente mientras mantenía la fachada de dependencia hacia mí. Había estado construyendo una nueva vida paralela con recursos que yo desconocía, mientras me pedía dinero para gastos básicos que supuestamente no podía cubrir. Ernesto nos ofreció revisar sus registros de ventas para confirmar las fechas y montos de estas compras sospechosas. Elena aceptó inmediatamente, entendiendo la importancia de tener documentación oficial de estos comportamientos contradictorios de Norma. Cuando regresamos a mi casa esa tarde, Elena organizó toda la información que habíamos recopilado. Teníamos testimonios de 3 comerciantes respetados del barrio, todos confirmando la misma historia. Yo había sido extraordinariamente generosa con Diego y Norma, mientras ellos construían secretamente una narrativa de victimización para justificar sus acciones futuras. Elena me miró con una sonrisa que no había visto en días. Me dijo que teníamos el comienzo de un caso sólido, pero que necesitábamos más evidencia. Que mañana visitaríamos el banco para obtener extractos detallados de mis cuentas, y que también hablaríamos con otros vecinos que hubieran sido testigos de la situación. Por primera vez desde que recibí la demanda, sentí que teníamos una oportunidad real de ganar esta batalla. Norma y Diego habían subestimado el poder de la verdad y la lealtad de las personas que me conocían realmente. Al día siguiente, Elena y yo nos dirigimos al banco donde tengo mi cuenta desde hace más de 15 años. Había pedido una cita con Damián, el gerente que me conocía personalmente y que había procesado la mayoría de mis transacciones importantes durante todos estos años. Elena insistió en que necesitábamos documentación oficial de mis movimientos bancarios, especialmente aquellos relacionados con Diego y Norma. Damián nos recibió en su oficina con la seriedad que la situación ameritaba. Elena le había explicado por teléfono el contexto general de nuestra visita, así que él ya tenía preparados mis extractos bancarios de los últimos 5 años. Cuando comenzó a mostrarme los números en su computadora, yo misma me sorprendí de la magnitud de lo que había estado haciendo. Los números eran abrumadores y dolorosos de ver organizados cronológicamente. En 5 años, había transferido a Diego directamente más de 80,000 pesos. Además de esas transferencias, había retirado cantidades importantes en efectivo que coincidían exactamente con las fechas en que ellos me habían pedido ayuda para gastos específicos. Damián señaló que el patrón era muy claro. Cada vez que había una transferencia o retiro importante, mis ahorros disminuían considerablemente. Elena tomaba notas meticulosamente mientras Damián nos explicaba cada movimiento. Lo que más le llamó la atención fue que mis depósitos habían permanecido constantes durante todos estos años, lo que significaba que yo había mantenido el mismo nivel de trabajo e ingresos. Sin embargo, mis ahorros habían fluctuado dramáticamente, siempre en relación directa con las necesidades económicas que Diego y Norma me habían presentado. Damián nos mostró algo particularmente revelador. En los meses previos a la compra de mi casa en la playa, yo había hecho menos transferencias a Diego, pero había aumentado significativamente mis depósitos en una cuenta de ahorros específica. Era evidente que durante ese periodo yo había estado juntando dinero con un propósito específico, privándome de gastos personales para poder alcanzar mi meta. Lo que Damián nos contó después fue como un regalo del cielo para nuestro caso. Me explicó que Diego había venido al banco aproximadamente 3 meses antes de la demanda, preguntando sobre mis cuentas y mis propiedades. Había alegado que estaba preocupado por mi bienestar financiero y que quería asegurarse de que yo no estuviera siendo víctima de algún fraude o estafa. Elena y yo intercambiamos miradas de incredulidad. Diego había estado investigando mis finanzas a mis espaldas, claramente preparando el terreno para la demanda que presentaría meses después. Damián nos explicó que, por supuesto, no podía dar información específica sobre mis cuentas y mi autorización, pero que Diego había insistido varias veces, sugiriendo que yo podría estar perdiendo facultades mentales. La manipulación era más profunda de lo que habíamos imaginado.
Diego no solo había estado planeando la demanda, sino que había estado construyendo una narrativa donde yo era una mujer mayor que tomaba decisiones financieras irracionales. Había estado sembrando dudas sobre mi competencia mental como una estrategia adicional para justificar su acción legal. Damián nos aseguró que durante todas esas conversaciones con Diego, él había defendido mi competencia y mi derecho a manejar mis propias finanzas. Que había dejado claro que yo era una cliente responsable, con un historial crediticio impecable y decisiones financieras siempre sensatas. Pero la insistencia de Diego había sido tan molesta que Damián había tomado notas de esas conversaciones por si surgían problemas futuros. Elena le pidió a Damián que nos diera una declaración escrita sobre esas visitas de Diego, incluyendo fechas específicas y el contenido de las conversaciones. Damián aceptó inmediatamente, entendiendo la importancia de proteger a sus clientes de este tipo de manipulaciones familiares. Después del banco, Elena insistió en que fuéramos a mi casa en la playa. Yo había estado evitando ir ahí desde que comenzó toda esta situación, porque el lugar que había comprado con tanto amor ahora estaba manchado por la amargura de la demanda. Pero Elena tenía razón. Necesitábamos ver exactamente qué era lo que Diego y Norma estaban tratando de quitarme. El viaje en autobús hasta la playa fue silencioso. Elena respetó mi estado emocional y se limitó a tomar mi mano cuando notó que las lágrimas comenzaban a brotar. Cuando llegamos a mi casita, tuve que detenerme en la puerta para recuperar la compostura. Era una casa pequeña pero hermosa, con una vista parcial al mar y un jardincito donde había planeado sembrar flores. Elena caminó por toda la propiedad con ojos de investigadora. Tomó fotografías de cada rincón, midió espacios, evaluó el estado general de la construcción. Me preguntó cuánto había pagado por la casa y cuáles habían sido mis planes para el futuro. Cuando le expliqué que había pensado rentar habitaciones a turistas para generar ingresos adicionales, Elena entendió inmediatamente que mi compra no había sido un capricho, sino una inversión inteligente para mi jubilación. Lo que Elena observó en esa casa era algo que yo había estado demasiado emocional para ver claramente. Era una propiedad modesta, apropiada para una mujer de mi edad y recursos. No era una mansión lujosa ni un gasto extravagante. Era exactamente el tipo de inversión que una persona trabajadora y responsable haría después de una vida de sacrificios. Elena me hizo caminar por cada habitación mientras me explicaba lo que veía. Una cocina pequeña pero funcional, perfecta para una persona sola. 2 dormitorios modestos que podrían rentarse fácilmente. Un baño sencillo pero en buen estado. Un living pequeño con ventanas que daban al jardín. Era evidente que yo había comprado pensando en mis necesidades reales, no en fantasías de grandeza. Nos sentamos en el jardincito mientras Elena organizaba sus notas y fotografías. Me dijo algo que me llegó al corazón, que esta casa representaba el sueño legítimo de una mujer que había trabajado toda su vida por tener algo propio. Que cualquier juez razonable podría ver que no había nada egoísta o irresponsable en mi decisión de compra. Elena comenzó a hacer cálculos basados en la información que habíamos recopilado. Me mostró que el dinero que había gastado en Diego y Norma durante 5 años era considerablemente mayor que el valor de mi casa. Que si ellos hubieran manejado responsablemente la ayuda que yo les había dado, habrían podido comprar su propia propiedad hace años. La revelación fue impactante pero liberadora. Elena me hizo entender que yo no les había quitado nada a Diego y Norma al comprar mi casa. Por el contrario, les había dado mucho más de lo que había gastado en mí misma. Si ellos no tenían una propiedad, era por sus propias decisiones financieras irresponsables, no por mi supuesta tacañería. Elena tomó fotografías específicas para documentar el valor real de la propiedad. Quería demostrar que se trataba de una casa modesta, apropiada para mis recursos y necesidades. También fotografió detalles que mostraban que yo había comprado pensando en funcionalidad, no en lujo. Electrodomésticos básicos, muebles sencillos, decoración mínima. Cuando regresamos a la ciudad esa tarde, Elena tenía un plan completamente formado. Me explicó que teníamos suficiente evidencia para demostrar 3 cosas cruciales. Primero, que yo había sido extraordinariamente generosa con Diego y Norma durante años. Segundo, que mi compra de la casa había sido una decisión financiera responsable y apropiada. Y tercero, que Diego había estado planeando esta demanda durante meses, investigando mis finanzas y construyendo una narrativa falsa para justificar sus acciones. Elena me dijo que necesitábamos contratar un abogado inmediatamente, que aunque teníamos evidencia sólida, necesitábamos presentarla de manera profesional ante el tribunal, que la documentación que habíamos recopilado era valiosa,
pero que necesitaba ser organizada legalmente para tener el máximo impacto. Esa noche, por primera vez en semanas, pude dormir tranquila. Sabía que la batalla legal apenas comenzaba, pero ahora tenía armas para luchar. Tenía evidencia, testimonios, documentación y, lo más importante, tenía la verdad de mi lado. Diego y Norma habían construido su caso sobre mentiras y manipulación, pero nosotras habíamos construido el nuestro sobre hechos verificables y testimonios honestos. Elena se había quedado a cenar conmigo y antes de irse me abrazó con fuerza. Me dijo que estaba orgullosa de mí por haber tenido el valor de luchar, y que juntas íbamos a demostrar que la justicia todavía existía para las personas trabajadoras y honestas como yo. Al día siguiente, Elena llegó a mi casa con el nombre y teléfono de Ezequiel, un abogado que le había recomendado su hermana. Elena me explicó que Ezequiel se especializaba en casos de conflictos familiares y tenía una reputación sólida por defender a personas mayores que habían sido víctimas de abuso económico por parte de sus propios hijos. La descripción me dolió porque confirmaba que mi situación no era única, que otros padres habían pasado por traiciones similares. La oficina de Ezequiel estaba en el centro de la ciudad, en un edificio modesto pero respetable. Cuando llegamos, me sorprendió ver que era un hombre joven, probablemente de la edad de Diego, pero con una seriedad y profesionalismo que mi hijo nunca había demostrado. Elena había traído toda la documentación que habíamos recopilado, extractos bancarios, testimonios de comerciantes, fotografías de mi casa y las notas detalladas de nuestras investigaciones. Ezequiel leyó la demanda de Diego con una expresión que iba cambiando de neutral a indignada. Cuando terminó, me miró directamente a los ojos y me dijo algo que me alivió profundamente, que en 20 años de carrera nunca había visto una demanda tan infundada y maliciosa como la que mi hijo había presentado contra mí. Que los argumentos legales eran débiles y que las acusaciones eran claramente fabricadas para generar presión emocional. Elena comenzó a presentar toda la evidencia que habíamos recopilado, organizándola cronológicamente para que Ezequiel pudiera ver el patrón completo de manipulación. Los extractos bancarios mostraban claramente mi generosidad constante hacia Diego y Norma. Los testimonios de los comerciantes confirmaban que yo había estado manteniendo un nivel de vida para ellos que estaba muy por encima de sus propios recursos. Lo que más impresionó a Ezequiel fue la información sobre las visitas de Diego al banco. Me explicó que esas consultas no autorizadas podrían constituir una forma de acoso financiero, especialmente considerando que Diego había estado cuestionando mi competencia mental como estrategia para acceder a información sobre mis cuentas. Ezequiel tomó notas específicas sobre este punto, explicando que podríamos usar esta información no solo para defendernos, sino potencialmente para presentar una contrademanda. Ezequiel revisó las fotografías de mi casa en la playa con ojo experto. Me explicó que la modestia de la propiedad trabajaba completamente a nuestro favor, porque demostraba que yo había hecho una compra responsable y apropiada para mis recursos. Que cualquier juez podría ver que se trataba de una inversión sensata para una mujer trabajadora que se acercaba a la jubilación, no del capricho egoísta que Diego había descrito en su demanda. Elena le contó a Ezequiel sobre las compras misteriosas de Norma en el supermercado, esas que había estado haciendo con una mujer desconocida y pagando con dinero en efectivo. Ezequiel inmediatamente entendió la importancia de esta información. Me explicó que si Norma tenía acceso a recursos económicos que había estado ocultando, esto invalidaría completamente sus alegaciones de necesidad económica en la demanda. Ezequiel me preguntó detalles específicos sobre la relación financiera que había mantenido con Diego y Norma durante estos 5 años. Quería entender si alguna vez habíamos formalizado estos préstamos, si había algún acuerdo escrito sobre devoluciones, si ellos habían mostrado alguna intención real de independizarse económicamente. Mis respuestas confirmaron lo que él ya sospechaba, que Diego y Norma habían creado una dependencia económica artificial para mantener un nivel de vida que no podían sostener por sí mismos. Lo que Ezequiel me explicó después me abrió los ojos sobre aspectos legales que yo no había considerado. Me dijo que el dinero que yo había dado a Diego y Norma durante todos estos años podría ser considerado como adelantos de herencia, especialmente si podíamos demostrar que ellos lo habían aceptado con esa expectativa. Esto significaba que, lejos de deberles algo, ellos podrían estar en deuda conmigo si habían recibido más de lo que les correspondería en una eventual distribución de bienes. Elena preguntó sobre los plazos legales y el proceso que seguiría la demanda. Ezequiel nos explicó que teníamos 30 días para presentar nuestra respuesta, pero que él recomendaba usar ese tiempo para recopilar evidencia adicional y posiblemente presentar una contrademanda.
Me dijo que basándose en la documentación que habíamos traído, él se sentía confiado de que no solo podríamos defendernos exitosamente, sino que podríamos demostrar que Diego y Norma habían actuado de mala fe. Ezequiel me preguntó si Diego había intentado contactarme desde que presentó la demanda. Cuando le conté que habían pasado 2 semanas sin ninguna comunicación, él asintió con una expresión que no pude interpretar completamente. Me explicó que la falta de intentos de reconciliación o negociación amistosa fortalecía nuestro argumento de que esta demanda era puramente vengativa y oportunista. Elena le preguntó a Ezequiel sobre la posibilidad de que Diego y Norma retiraran la demanda si se daban cuenta de la debilidad de su caso. Ezequiel me miró con una expresión seria y me dijo que en su experiencia, las personas que llegan al extremo de demandar a sus propios padres rara vez retroceden voluntariamente. Que probablemente tendríamos que llevar este caso hasta el final, pero que con la evidencia que teníamos, el final sería favorable para nosotros. Ezequiel organizó toda nuestra documentación en carpetas legales, creando copias certificadas de los extractos bancarios y preparando declaraciones juradas de los testimonios que habíamos recopilado. Me explicó que necesitaríamos que don Gustavo, Antonia y Ernesto firmaran declaraciones oficiales confirmando lo que nos habían contado informalmente. Lo que más me tranquilizó fue cuando Ezequiel me explicó su estrategia de defensa. No íbamos a limitarnos a negar las acusaciones de Diego. Íbamos a demostrar activamente que yo había sido una madre y suegra extraordinariamente generosa, que mi compra de la casa había sido completamente apropiada, y que Diego y Norma habían actuado con premeditación y malicia al presentar esta demanda. Ezequiel me dijo algo que me llegó profundamente al corazón. Me explicó que en casos como este, donde hijos adultos demandan a padres mayores, los tribunales están cada vez más sensibilizados sobre el abuso económico hacia personas de la tercera edad. Que los jueces han visto demasiados casos de hijos que se aprovechan de la generosidad de sus padres y que estaba seguro de que nuestro caso sería visto con la seriedad que merecía. Elena preguntó sobre los costos legales y Ezequiel nos tranquilizó explicando que aceptaría un plan de pagos que se ajustara a mis recursos. Más importante aún, me dijo que si ganábamos el caso, cosa que él consideraba muy probable, podríamos solicitar que Diego y Norma pagaran nuestros costos legales como parte de la sentencia. Cuando salimos de la oficina de Ezequiel esa tarde, Elena y yo nos sentíamos completamente diferentes a como habíamos llegado. Teníamos un plan sólido, un abogado competente, y evidencia abrumadora a nuestro favor. Más importante aún, teníamos la confirmación profesional de que no estábamos locas, que la demanda de Diego era tan injusta e infundada como nosotras habíamos pensado. Elena me invitó a tomar un café para celebrar este pequeño triunfo. Mientras esperábamos nuestras órdenes, me dijo algo que me hizo reflexionar profundamente. Me explicó que durante toda esta investigación, ella había llegado a entender que yo no solo era víctima de Diego y Norma, sino que también había sido víctima de mi propia generosidad excesiva. Que había creado un monstruo al no establecer límites claros desde el principio. Elena tenía razón, pero también me hizo entender que mi generosidad había venido de un lugar de amor genuino. Que el error no había sido amar demasiado a mi hijo, sino no reconocer cuando ese amor estaba siendo explotado. Que ahora tenía la oportunidad no solo de defenderme legalmente, sino de recuperar mi dignidad y establecer límites saludables. Esa tarde, por primera vez en semanas, pude caminar por mi barrio con la cabeza en alto. Sabía que algunos vecinos habían escuchado las mentiras que Norma había estado esparciendo, pero también sabía que pronto la verdad saldría a la luz. Tenía un ejército de aliados: Elena, Ezequiel, los comerciantes que me conocían, y la evidencia irrefutable de mi generosidad y responsabilidad. 2 semanas después de nuestra reunión con Ezequiel, llegó el momento que habíamos estado preparando con tanto cuidado. Elena y yo nos vestimos con nuestra mejor ropa para ir a obtener las declaraciones juradas de don Gustavo, Antonia y Ernesto. Ezequiel había preparado los documentos legales y nos había explicado exactamente qué necesitábamos que cada testigo confirmara oficialmente. Nuestra primera parada fue la carnicería de don Gustavo. Cuando llegamos, lo encontramos atendiendo a una cliente que conocía desde hace años. Elena y yo esperamos pacientemente hasta que terminó la venta, y entonces le explicamos que necesitábamos que firmara una declaración oficial sobre mis compras para Diego y Norma. Don Gustavo leyó el documento cuidadosamente y sin dudar tomó la pluma. Mientras don Gustavo firmaba, la cliente que había estado comprando se acercó curiosa. Cuando se enteró de lo que estaba pasando, inmediatamente se ofreció como testigo adicional. Era la señora que vivía en la cuadra siguiente a la mía,
y me dijo que había visto con sus propios ojos cómo yo cargaba bolsas pesadas de comida hacia la casa de Diego y Norma todas las semanas durante años. Don Gustavo nos contó algo nuevo mientras firmaba la declaración. Nos dijo que la semana anterior, Norma había regresado a su carnicería con otra historia diferente. Esta vez había alegado que yo le estaba dando comida en mal estado a propósito, que compraba los cortes más baratos pero le decía que eran caros para humillarla. Don Gustavo había quedado tan confundido por esta nueva versión que había decidido no venderle nada hasta que se aclarara la situación. Elena tomó notas meticulosas de esta nueva información. Era evidente que Norma estaba desesperada por mantener su narrativa de victimización, incluso cuando los hechos la contradecían abiertamente. Cada nueva mentira que inventaba solo fortalecía nuestro caso, porque demostraba su patrón de manipulación y falsedad. Nuestra siguiente parada fue la boutique de Antonia. Cuando llegamos, encontramos a Antonia organizando mercancía nueva, pero inmediatamente dejó todo de lado para atendernos. Elena le explicó que necesitábamos su declaración oficial y Antonia aceptó sin hesitación. Mientras leía el documento que Ezequiel había preparado, Antonia nos contó algo que nos dejó sorprendidas. Antonia nos informó que 2 días después de nuestra visita anterior, Norma había regresado a la tienda con una actitud completamente diferente. Esta vez había venido acompañada de una mujer mayor elegantemente vestida, que Antonia no conocía pero que claramente tenía recursos económicos considerables. Norma había comprado ropa muy cara, pagando con billetes grandes, y había comentado despectivamente que ya no necesitaba depender de mi mal gusto para vestirse. La información era explosiva. Elena inmediatamente pidió detalles específicos, fechas, horarios, descripción física de la mujer acompañante, tipo de ropa comprada, cantidad de dinero gastado. Antonia recordaba perfectamente porque la transformación de Norma había sido tan dramática que le había resultado imposible de ignorar. Antonia nos describió cómo Norma había mostrado una tarjeta de crédito dorada mientras compraba, comentando que finalmente había encontrado a alguien que apreciaba su verdadero valor. La mujer acompañante había pagado algunos artículos adicionales, tratando a Norma como si fuera su protegida especial. Antonia había quedado tan confundida por este cambio que había decidido investigar discretamente. Elena preguntó si Antonia había logrado averiguar algo sobre la identidad de esta mujer misteriosa. Antonia nos contó que había preguntado sutilmente en otras tiendas del barrio y había descubierto que la mujer era la madre de un empresario local, conocida por su tendencia a adoptar mujeres jóvenes que consideraban maltratadas por sus familias. La revelación era perfecta para nuestro caso. Demostraba que Norma no solo tenía acceso a recursos económicos que había estado ocultando, sino que había estado construyendo activamente una nueva red de apoyo económico mientras mantenía la fachada de dependencia hacia mí. Elena casi no podía contener su emoción mientras Antonia firmaba la declaración jurada. Antonia agregó un detalle final que nos resultó crucial. Nos contó que durante esa visita misteriosa, Norma había mencionado que pronto tendría su propia casa, que había encontrado la manera de asegurar su futuro sin depender de personas tacañas y egoístas. Las palabras habían sido dichas con una sonrisa maliciosa que había incomodado a Antonia en ese momento. Nuestra última parada fue el supermercado de Ernesto. Cuando llegamos, Ernesto ya tenía preparada información adicional que había recopilado desde nuestra visita anterior. Había estado observando discretamente los patrones de compra de Norma y tenía registros detallados que fortalecían enormemente nuestro caso. Ernesto nos mostró facturas específicas de las compras misteriosas de Norma con la mujer mayor. Los montos eran impresionantes. En una sola visita habían gastado más de lo que yo gastaba en un mes completo de compras para 3 personas. Los productos incluían delicatessen importados, vinos premium y artículos gourmet que definitivamente no estaban en el presupuesto de una pareja con problemas económicos. Elena revisó cada factura con ojo de detective. Los patrones eran claros. Las compras habían aumentado en frecuencia y valor después de que yo compré mi casa en la playa. Era como si Norma hubiera estado celebrando secretamente mi supuesta caída en desgracia, gastando dinero que claramente no era suyo en lujos que nunca se había permitido con mi ayuda. Ernesto firmó su declaración jurada y agregó información adicional que había observado. Nos contó que durante esas compras misteriosas, Norma había hecho comentarios despectivos sobre mí, describiendo cómo iba a enseñarme una lección que nunca olvidaría. Que había hablado sobre planes legales que tenía en marcha, sugiriendo que pronto estaría en una posición de poder sobre mí. Cuando salimos del supermercado con las 3 declaraciones juradas, Elena y yo nos sentíamos victoriosas.
Teníamos evidencia documentada no solo de mi generosidad hacia Diego y Norma, sino también de la doble vida que Norma había estado llevando. Más importante aún, teníamos pruebas de la premeditación maliciosa detrás de la demanda. Elena insistió en que fuéramos inmediatamente a la oficina de Ezequiel para entregarle esta nueva información. Cuando llegamos, Ezequiel revisó las declaraciones con una sonrisa que se hacía más amplia con cada página. Nos dijo que esta evidencia era exactamente lo que necesitábamos para transformar nuestro caso de una simple defensa en una victoria aplastante. Ezequiel nos explicó que con esta nueva información, podíamos demostrar 3 elementos cruciales para anular completamente la demanda de Diego. Primero, que Norma había estado ocultando recursos económicos, lo que invalidaba sus alegaciones de necesidad. Segundo, que habían planeado la demanda con malicia, no como último recurso. Y tercero, que habían estado difamando mi reputación como parte de una estrategia calculada. Elena preguntó sobre el siguiente paso en nuestro plan legal. Ezequiel nos informó que estaba preparando no solo nuestra respuesta a la demanda, sino también una contrademanda por difamación, acoso financiero e intento de apropiación indebida. Nos explicó que íbamos a pasar de defendernos a atacar, usando toda la evidencia que habíamos recopilado. Ezequiel nos dijo algo que me llenó de una satisfacción que no había sentido en meses. Me explicó que basándose en toda la evidencia que teníamos, él estaba seguro de que no solo ganaríamos el caso, sino que Diego y Norma tendrían que pagar nuestros costos legales y posiblemente enfrentar consecuencias adicionales por sus acciones maliciosas. Esa tarde, mientras Elena y yo regresábamos a mi casa, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en mí. Ya no me sentía como la víctima de una traición familiar. Me sentía como una guerrera que había reunido un ejército de aliados y evidencia para luchar por su dignidad y sus derechos. Elena me abrazó antes de despedirse y me dijo que estaba orgullosa de cómo había manejado toda esta situación, que había demostrado una fortaleza que ella no sabía que poseía, y que Diego y Norma habían cometido el error de subestimar a una mujer que había sobrevivido 40 años de trabajo duro y sacrificio. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Elena había insistido en acompañarme, y también vendrían Ezequiel, don Gustavo, Antonia y Ernesto como testigos. Mientras me vestía esa mañana, elegí mi mejor vestido verde, el que había comprado para la boda de Diego 5 años atrás. Era una elección simbólica. La mujer que había dado todo por su hijo ahora tendría que defenderse de él en un tribunal. Llegamos al juzgado 1 hora antes de la audiencia. Ezequiel quería repasar una vez más todos los puntos clave de nuestro caso y asegurarse de que yo estuviera preparada emocionalmente para lo que podría ser una confrontación muy dura. Elena se mantuvo a mi lado todo el tiempo, recordándome que teníamos la verdad y la evidencia de nuestro lado. Cuando Diego y Norma llegaron al juzgado, casi no los reconocí. Diego llevaba un traje que yo nunca le había visto, claramente caro y nuevo. Norma vestía un conjunto elegante que definitivamente no había salido de mi presupuesto, y llevaba joyas que no conocía. La transformación era tan evidente que Elena y yo intercambiamos miradas significativas. Estaban proyectando una imagen de prosperidad que contrastaba dramáticamente con sus alegaciones de necesidad económica. Lo que más me dolió fue que Diego ni siquiera me miró cuando entró a la sala. Caminó directo hacia la mesa de su abogado como si yo fuera una extraña. Norma, por el contrario, me dirigió una mirada que era una mezcla de desprecio y triunfo anticipado. Era como si ya hubiera ganado el caso en su mente. El abogado de Diego era un hombre mayor, de esos que cobran por intimidar más que por la calidad de sus argumentos. Cuando comenzó a presentar el caso, sus palabras eran calculadas para hacerme parecer como una mujer cruel y egoísta que había abandonado a su familia en el momento de mayor necesidad. Describió mi compra de la casa en la playa como un acto de malicia dirigido específicamente a dañar las oportunidades futuras de Norma. Escuchar las acusaciones formuladas oficialmente fue más doloroso de lo que había anticipado. El abogado de Diego pintó una imagen de mí como una madre manipuladora que había usado mi ayuda económica como herramienta de control, y que cuando Diego y Norma habían tratado de independizarse, yo los había castigado comprando una propiedad que moralmente les pertenecía a ellos. Norma fue la primera en testificar. Su actuación fue tan convincente que por un momento dudé de mi propia memoria. Habló con lágrimas en los ojos sobre cómo yo la había tratado siempre como una ciudadana de segunda clase, cómo había criticado constantemente sus gastos y sus decisiones, cómo había usado mi generosidad como una cadena para mantenerlos dependientes de mí. Elena apretó mi mano cuando Norma comenzó a describir mi supuesta crueldad emocional. Según su testimonio,
Yo había comprado la casa en la playa específicamente para demostrarles que podía gastar dinero en mí misma mientras los dejaba sin recursos. Que había elegido el momento perfecto para traicionarlos, justo cuando ellos más confiaban en mi apoyo. Cuando le tocó el turno a Diego de testificar, sentí como si un extraño estuviera hablando sobre una mujer que yo no conocía. Mi hijo describió una madre obsesiva y controladora, que había creado una dependencia artificial para mantener poder sobre su matrimonio. Según él, mi compra de la casa había sido el acto final de una campaña de sabotaje contra su felicidad matrimonial. Diego habló sobre mi supuesta resistencia a aceptar a Norma como parte de la familia, sobre cómo yo había hecho comentarios despectivos sobre su falta de trabajo, sobre cómo había usado el dinero como arma para crear conflictos en su matrimonio. Era como escuchar una novela de ficción basada vagamente en hechos reales, pero distorsionada hasta volverse irreconocible. Entonces llegó el momento que habíamos estado esperando. Ezequiel comenzó su presentación con una calma profesional que contrastaba dramáticamente con la emotividad artificial del caso de Diego. Comenzó mostrando los extractos bancarios, documento por documento, transacción por transacción, construyendo un cuadro irrefutable de mi generosidad durante 5 años. Los números hablaban por sí solos. Ezequiel demostró que durante 5 años yo había transferido directamente más dinero a Diego del que había gastado en mí misma durante el mismo periodo. Que había vaciado mis ahorros repetidamente para mantener el nivel de vida que ellos habían elegido, sin nunca pedir garantías ni establecer condiciones para esa ayuda. Elena fue llamada como testigo y su testimonio fue devastador para el caso de Diego. Describió las investigaciones que habíamos hecho juntas, los testimonios de los comerciantes, las contradicciones en las historias de Norma. Pero lo más impactante fue cuando Elena describió las compras misteriosas de Norma con la mujer mayor, pagando con dinero en efectivo mientras alegaba pobreza en la demanda. Don Gustavo, Antonia y Ernesto testificaron uno por uno, cada uno confirmando aspectos específicos de mi generosidad y revelando detalles sobre el comportamiento contradictorio de Norma. Cuando Ernesto mostró las facturas de las compras gourmet que Norma había hecho mientras alegaba necesidad económica, pude ver cómo cambiaba la expresión del juez. El momento más impactante llegó cuando Ezequiel presentó la evidencia de las visitas de Diego al banco, sus intentos de acceder a información sobre mis cuentas, y sus sugerencias de que yo podría estar perdiendo facultades mentales. El juez preguntó directamente a Diego sobre estas visitas, y mi hijo se puso visiblemente nervioso mientras trataba de justificar sus acciones. Norma comenzó a desmoronarse cuando Ezequiel le preguntó específicamente sobre la mujer mayor que la había estado acompañando en sus compras. Sus respuestas eran evasivas y contradictorias, y cuando Ezequiel mostró las facturas del supermercado, Norma no pudo explicar cómo una mujer sin trabajo podía permitirse esos gastos mientras alegaba pobreza extrema. La confrontación final llegó cuando Ezequiel me pidió que explicara mi versión de los hechos. Hablé directamente al juez, con la voz firme a pesar de las lágrimas que amenazaban con brotar. Le conté sobre 40 años de trabajo duro, sobre mi sueño de tener algo propio, sobre el amor incondicional que había dado a un hijo que ahora me traicionaba. Describí cada sacrificio que había hecho durante 5 años, cada vez que había puesto las necesidades de Diego y Norma por encima de las mías propias. Expliqué cómo había trabajado turnos dobles para poder ayudarlos, cómo había renunciado a vacaciones y lujos personales para mantener su estilo de vida cómodo. Cuando terminé de hablar, el silencio en la sala era absoluto. Pude ver en los ojos del juez que había entendido no solo los hechos del caso, sino la traición emocional que había sufrido. Diego y Norma ya no parecían tan seguros de su victoria, y su abogado lucía claramente derrotado. Ezequiel cerró nuestro caso con una declaración que me llenó de orgullo. Describió mi vida como un ejemplo de trabajo duro, generosidad y responsabilidad financiera. Contrastó esto con el comportamiento de Diego y Norma, su dependencia artificial, sus gastos irresponsables, su ingratitud y finalmente su traición maliciosa. El juez anunció que daría su veredicto en una semana. Cuando salimos del tribunal, Elena me abrazó con fuerza y me dijo que habíamos ganado antes de que el juez dijera una palabra. Que la verdad había sido tan evidente que Diego y Norma habían quedado completamente desacreditados. Una semana después del juicio, Elena y yo regresamos al tribunal para escuchar el veredicto. Durante esos 7 días había oscilado entre la esperanza y el miedo, pero Elena había sido mi ancla emocional, recordándome constantemente que habíamos presentado un caso irrefutable. Ezequiel llegó temprano y nos tranquilizó diciéndonos que en su experiencia, el tiempo que el juez había tomado para deliberar era una buena señal.
Diego y Norma llegaron al tribunal luciendo muy diferentes a como habían llegado la semana anterior. Ya no había rastros de la arrogancia y seguridad que habían mostrado durante el juicio. Norma evitaba mi mirada completamente, y Diego parecía haber envejecido años en una semana. Su abogado también lucía derrotado, como alguien que sabía que había perdido antes de escuchar el veredicto oficial. Cuando el juez entró a la sala, el silencio era tan denso que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Elena tomó mi mano y la apretó suavemente, transmitiéndome la fuerza que necesitaba para este momento final. Ezequiel se veía confiado pero respetuoso, exactamente la actitud que yo esperaba de alguien que había trabajado tan duro para defenderme. El juez comenzó a hablar con una voz clara y firme que resonaba en toda la sala. Explicó que había revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada por ambas partes, y que había llegado a conclusiones muy específicas sobre cada aspecto del caso. Sus primeras palabras fueron como música para mis oídos, que la demanda de Diego carecía completamente de fundamento legal y moral. El juez describió punto por punto cómo la evidencia había demostrado mi generosidad extraordinaria hacia Diego y Norma durante 5 años. Mencionó específicamente los extractos bancarios que mostraban transferencias regulares que totalizaban una suma impresionante. Explicó que cualquier persona razonable podía ver que yo había sacrificado mi propio bienestar financiero para mantener el estilo de vida de ellos. Lo que más me emocionó fue cuando el juez describió mi compra de la casa en la playa como un acto completamente justificado y responsable. Explicó que después de 40 años de trabajo duro y 5 años de generosidad extrema hacia mi hijo, yo tenía todo el derecho del mundo a gastar mi propio dinero en una propiedad modesta para mi futuro. El juez fue particularmente duro al describir el comportamiento de Norma. Explicó que la evidencia de sus compras secretas mientras alegaba pobreza extrema demostraba no solo falsedad en sus declaraciones, sino una manipulación calculada del sistema legal, que había usado al tribunal como herramienta para extorsionar a una mujer mayor que había sido extraordinariamente generosa con ella. Cuando el juez se dirigió específicamente a Diego, sus palabras fueron como cuchillos que cortaban directamente al corazón de la traición que había sufrido. Le dijo que había demostrado una ingratitud y crueldad hacia su madre que era difícil de comprender, especialmente considerando la generosidad que ella había mostrado durante años. El juez explicó que los intentos de Diego de acceder a información sobre mis cuentas bancarias constituían una forma de acoso financiero que era completamente inaceptable, que había demostrado una premeditación maliciosa que transformaba esta demanda de un supuesto conflicto familiar en un intento de apropiación indebida. La parte más satisfactoria del veredicto llegó cuando el juez anunció que no solo rechazaba completamente la demanda de Diego, sino que aceptaba nuestra contrademanda por difamación y acoso. Explicó que Diego y Norma tendrían que pagar nuestros costos legales completos y una indemnización adicional por el daño emocional que me habían causado. El juez fue aún más lejos de lo que habíamos esperado. Ordenó que Diego y Norma me reembolsaran la mitad del dinero que yo había gastado en ellos durante los últimos 5 años, explicando que habían aceptado esa ayuda bajo falsas pretensiones mientras planeaban secretamente demandarme. Era una compensación que yo nunca había pedido, pero que el juez consideró justa dadas las circunstancias. Lo más impactante fue cuando el juez emitió una orden de restricción que prohibía a Diego y Norma contactarme directa o indirectamente durante los próximos 2 años. Explicó que su comportamiento había demostrado un patrón de acoso y manipulación que podría continuar si no se establecían límites legales claros. Cuando el juez terminó de leer el veredicto, el silencio en la sala era absoluto. Diego tenía la cabeza gacha y Norma estaba llorando, pero ya no eran las lágrimas calculadas que había mostrado durante el juicio. Eran lágrimas de alguien que finalmente entendía las consecuencias de sus acciones. Elena y yo nos abrazamos con una emoción que era una mezcla de alivio, triunfo y tristeza. Habíamos ganado completamente, pero la victoria tenía un sabor agridulce porque significaba el final definitivo de mi relación con Diego. Ezequiel nos felicitó calurosamente, diciéndonos que en 20 años de carrera nunca había visto una vindicación tan completa de un cliente. Cuando salimos del tribunal, Diego intentó acercarse a mí, pero Ezequiel inmediatamente le recordó la orden de restricción que acababa de ser emitida. Diego se detuvo a unos metros de distancia y por primera vez en meses me miró directamente a los ojos. Vi en su mirada algo que podría haber sido arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde para eso. Los meses siguientes fueron de reconstrucción y sanación. Elena se convirtió en más que mi vecina, se convirtió en la hermana que nunca había tenido.
Juntas comenzamos a planificar mi nuevo futuro, libre de la carga económica y emocional que Diego y Norma habían representado durante tantos años. Con el dinero que el juez ordenó que me reembolsaran, pude hacer las mejoras que había soñado para mi casa en la playa. Elena me ayudó a decorarla y pronto comenzamos a recibir huéspedes los fines de semana. La casa que Diego había tratado de quitarme se convirtió en una fuente de ingresos y felicidad que nunca había anticipado. El cambio más significativo no fue financiero sino emocional. Por primera vez en años, podía tomar decisiones pensando únicamente en mi propio bienestar. Podía comprar algo sin preguntarme si Diego y Norma lo necesitaban más que yo. Podía planificar mi futuro sin considerar sus demandas constantes. Los vecinos del barrio que habían escuchado las mentiras de Norma gradualmente conocieron la verdad. Algunos vinieron a disculparse por haber dudado de mí, pero yo ya había aprendido a valorar únicamente las opiniones de las personas que realmente me conocían. Elena había sido la única que había creído en mí desde el principio, y eso era lo que realmente importaba. 6 meses después del juicio, Elena y yo estábamos sentadas en la terraza de mi casa en la playa, viendo el atardecer mientras planificábamos nuestro próximo proyecto, un pequeño negocio de repostería que operaríamos juntas. Por primera vez en décadas, mi futuro se veía brillante y estaba completamente bajo mi control. Elena me preguntó si extrañaba a Diego, y la respuesta me sorprendió a mí misma. Le dije que extrañaba al hijo que había creído que tenía, pero que había aprendido que ese hijo nunca había existido realmente. Que el Diego que me había demandado era el verdadero Diego, y que era mejor vivir en la realidad que en la ilusión del amor incondicional. Esa noche, mientras Elena regresaba a la ciudad y yo me quedaba sola en mi casita, reflexioné sobre todo lo que había pasado. La traición de Diego había sido devastadora, pero también había sido liberadora. Me había obligado a redescubrir mi propia fuerza, a valorar las amistades verdaderas, y a entender que el amor propio no era egoísmo sino supervivencia. Cerré esa etapa de mi vida con una sonrisa, sabiendo que Diego y Norma habían perdido mucho más que dinero en ese tribunal. Habían perdido a una mujer que los había amado incondicionalmente, y ahora tendrían que vivir con las consecuencias de su traición para siempre. Yo, por el contrario, había ganado algo mucho más valioso: mi libertad, mi dignidad, y la oportunidad de escribir el capítulo final de mi vida exactamente como yo quería que fuera.